Y hoy tuvimos todas las versiones. Y me faltaba una, cerrar el ciclo de quien fue el intendente municipal de Coronel Pringles durante 6 años, que, bueno, perdió las últimas elecciones, había ganado las PASO. Yo dije en un momento que a Oreste le había puesto en el sillón de Cabrera la Unión Cívica Radical, y lo sacó la Unión Cívica Radical. No pretendo que me lo asevere, porque es un tema que lo sabrá él o no lo sabrá, pero le digo primero de todo, buen día, profesor Carlos Oreste. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por la invitación, a vos, a Matías. No, gracias por haber venido, sé que no es fácil. Trabajar y perder no es fácil. La asimilación tampoco debe ser fácil. En la vida todos ganamos y todos perdemos siempre, permanentemente. Y aquellos que ganamos y perdemos, no solamente en política, sino en la vida, sabemos que es duro. Y bueno, vos has perdido cosas más importantes que la política en el último tiempo, o sea que creo que bueno, esto va a ser un paso en la vida, que dentro de unos años dirá paso esto, y acá estoy. ¿Qué le puedo preguntar a un intendente que se va y que pierde? ¿Por qué? Y si pierde porque la gente dijo que no, o la gente dijo que sí a otra persona, o hubo una acción política en el medio que trasladó todo la política a que perdiera las elecciones. Serían 3 o 4 temas que podían tratarse. Pero fundamentalmente me gustaría que me diga, en su momento dijo, si hay errores fueron míos, ¿cuáles son los errores, unas 10 bastante, de haber perdido las elecciones, que usted piensa que puede haber hecho causa para que lograra perder las elecciones en el mes de octubre? No, bueno, en realidad, como bien vos dijiste, es multicausal, y yo lo manifesté en el discurso, en el último, porque en realidad era un discurso más para resumir. Un liderazgo tiene que hacerse cargo absolutamente de todo. Por supuesto que en un equipo las cosas son compartidas, pero siempre el que decide es el intendente. Como vos decías, por ejemplo, en salud, más allá de que las políticas de salud las lleva adelante los profesionales técnicos entienden al respecto, lo que quiere para la salud lo determina el intendente, y bueno, después se lleva adelante. De modo que así fue en todas las áreas, y por eso yo decía ayer que los errores, yo me hacía cargo de todos los errores, porque así debe ser en cuanto a alguien que comanda un equipo de trabajo. Y después está el tema de la política, como bien señalaste vos, que sí, que puede haber, ahí sí decide en absoluta soledad respecto a cuáles eran los caminos a seguir, y bueno, con el diario del lunes son errores. Si hubieran pasado otras cosas hubieran sido aciertos, entonces es muy subjetivo el tema, así que uno tiene que seguir en el camino, la decisión ya está, y bueno, ahora hay que seguir trabajando desde el lugar de la oposición y apoyando al gobierno entrante, y siendo una posición constructiva dentro del espacio político entre todos que nosotros conformamos. Yo hoy escuchaba, ¿no?, las palabras del actual intendente municipal, donde dice que iban a tener un delicado tema porque estaban infuncionables todos los estratos del municipio, y que era peor eso que también la infuncionalidad económica que tiene, que es gravísima. Yo creo que me gustaría que usted me diga ahora y hoy, si ya tiene los números, cómo quedó, porque cuando a mí me hablan de 42 millones, cuando no me dicen de que hay 20 millones aproximadamente en sueldo que se paga a 2 años, cuando no me dicen que faltaba coparticipación, cuando no me dicen qué va a pasar de acá a fin de mes, al día 30, cuánta coparticipación tiene que llegar, me pareció que era un adelanto medio político más que nada. Ahora, ¿cómo quedó las áreas? Porque a mí me dice, del hospital quedó muy bien. Ahora, ¿cómo queda el resto de las áreas? ¿Están disfuncionales, como dicen? Sí, quiere decir disfuncional. Nosotros entregamos el gobierno con todo el gobierno funcionando, es decir, con los servicios, ya sea en el hospital, en la recolección, en obra pública. Lo que pasa es que nosotros priorizamos a fin de año el pago de sueldos, porque dejó de entrar dinero para poder solventar todo lo que es obras. En cuanto al tema económico, ayer hicieron lectura al traspaso del gobierno nuestro hacia el gobierno entrante.
con tesorería y se hizo adelante todo el mundo y se dieron los números finales y la deuda en definitiva era de 7.200.000 y la deuda flotante de 7.200.000. Yo insisto, o sea, son 7.200.000 más 7.200.000 o 7.200.000 de la deuda flotante. al día de hoy Sí, son 7.200.000. El tema es que después está el déficit presupuestario que tiene el municipio, que eso se tiene que compensar con el nuevo presupuesto. ¿Qué es lo que ocurre? El fondo compensador, que para hacerlo simple, para que se entienda claramente, nosotros nos viene dinero para obras, pero cuando no nos viene el dinero para poder compensar con los sueldos, nosotros tomamos ese dinero y pagamos los sueldos. El municipio tiene 2 años que le da el Tribunal de Cuentas para devolver ese dinero tomado del fondo de obras. Ahora, vamos a la parte política, porque si hablamos de los números fríos, queriendo explicar al municipio como una empresa, por lo menos en mi caso no es así. Fíjate vos lo que pasa a nivel nacional. Se habla de una provincia con 15.000 millones de pesos de deuda. Fíjate vos lo que pasa ahora en la convocatoria del gobierno de las provincias, donde se reconoce las provincias discriminadas. Entonces, Pringles está dentro de los municipios discriminados. Pringles no tuvo un solo peso de inversión, nos guste o no. Yo no, la verdad, pegarle al gobierno nacional o provincial ahora que se fue no tiene ningún sentido y no lo haría desde el punto de vista político, luego desde el punto de vista de la realidad. A Pringles no se le dio un solo peso en obra pública, o sea, se lo tuvo que pagar el municipio de su propio dinero. Entonces, obviamente, eso genera un gasto. ¿Y eso, perdón, es una reacción a tu gobierno o es una reacción ya con herencia del gobierno anterior? No, yo creo que no hace falta explicar lo que hace el gobierno nacional cuando alguien no pertenece a su espacio. Es para todos los que no pertenecen a su espacio. Si se pertenece al espacio, ya sea un vecinalismo o ya sea que se adapta a lo que pide el gobierno nacional, no hay ningún problema, o no lo hubo del año 2003 a la fecha, si bien en los últimos años hubo una merma en los fondos, pero a nosotros no nos dieron nada, absolutamente nada. ¿Cuál es la Entonces participación? eso, todo lo que se hizo con presupuesto propio. Entonces, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo muy claro. Vos preguntale al secretario de salud nuevo, entrante, qué es lo que pasó cuando nos advierten de peligro de infección respecto al quirófano municipal, al quirófano del hospital. El director dijo, yo lo cierro, no había más quirófano. ¿Qué tuvimos que hacer? Hacer un quirófano nuevo. Lo tuvimos que hacer este año y la plata la sacamos de Pringles. La provincia, cuando fui a pedir al Vapro el leasing, no sé, la verdad, el empleado de Vapro nos decía que era la primera vez que un municipio solo hacía un quirófano. Entonces, insisto, el gobierno entrante agranda toda la situación, pone todas las excusas, pues necesita de esa manera lograr oxígeno político. Pero bueno, es una estrategia que ha elegido, yo la respeto, pero obviamente no. Nosotros vamos a decir la otra parte, ¿no? Ahora el gobierno entrante tiene que hacer 2 casas por mes, como se comprometió a hacer en la campaña, tiene que hacer 2 cordón cuneta o 2 cuadras de asfalto, no sé cómo se comprometió a hacer en la campaña. Supuestamente eso se decía que se hacía con la plata que se ahorraba de la planta política. Ya van 5 secretarías, nosotros tenemos 4, entonces empiezan a tener que explicarse algunas cosas que van a ser difíciles de realizar. Pero nosotros a eso como oposición decimos que sabíamos que lo que se decía era un argumento de campaña, pero que bueno, que en realidad vamos a apoyar humildemente con nuestro concejal y desde nuestro lugar para la gestión, para que con unidad Pringles salga adelante. Pero bueno, mientras se siga diciendo el tema de los números, nosotros vamos a salir a la explicación política. Y en la explicación política también hay un montón de cuestiones que este gobierno actual, desde el punto de vista político, no económico, porque todavía no asumió y no llevó adelante la gestión, y hay que ver cómo lo hace, seguramente lo hará bien, bueno, se comprometió a hacer, y bueno, yo considero que el Poder Ejecutivo es hacer. Y es difícil hacer la cantidad de horas que hicimos nosotros, y claro que eso genera crédito y genera deuda. Ahora, genera una deuda de 7.200.000 pesos a cuando entregamos el gobierno, y lo hicimos. De hecho, yo no sabía que se iba a leer la deuda ayer, se leyó delante de todos, se firmó el traspaso, se aceptó todo como estaba. Ahora, bueno, se quiere plantear una situación que con los empleados, por ejemplo, cuando fueron
todos los concejales lo que manifestaron que había que subir los sueldos prácticamente al 100%, estábamos todos de acuerdo. Bueno, ahora no se puede tomar al empleado como eje del debate. Hay un montón de cuestiones que, si no miramos para adelante, si no tiramos todos juntos y volvemos para atrás, y el gobierno que estaba ahora va a ser el eje de crítica también durante la gestión del gobierno actual, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando desde las instituciones, vamos a tratar de seguir aportando, pero me parece que ahora es el momento de crecer, de cumplir lo que se había pautado y bueno, y nosotros trabajar para, desde, como dije, de nuestro lugar como oposición, ser una alternativa de gobierno. Entre todos creo que tiene el desafío de ser un gobierno, de ser un partido político fuera del gobierno, así que estamos muy entusiasmados con ese desafío. Entonces, para que la gente conozca, para que la gente sepa, para que la gente escuche media campana, ¿no? Una campana de cada uno. No son 42 millones. Pero ayer firmamos un convenio en el cual la entrega del gobierno decía 7.200.000 de deuda y 7.200.000 de deuda consolidada. Esa deuda... La deuda consolidada es la que se paga en cuotas. Claro. Esa deuda consolidada seguramente tendrá mayores ingresos en base a proveedores que traerán facturas que todavía no han sido conformadas, etcétera. Supongamos que sean 10 millones de pesos. Supongamos, si querés poner vos me decís 42 millones, yo no sé de dónde sacan esos números. Eso es lo que supongamos, sí, pero no lo explica. Por eso. Además, todo tiene una interpretación, porque después el presupuesto que viene es de 240 millones. Y Pringles, si va a ser tratado como corresponde, va a tener una inversión de 60 millones, porque estoy seguro que este gobierno va a hacer inversión en los municipios. Entonces, cuando vengan los números del año que viene, cuando venga la inflación incorporada, cuando vengan los aportes, cuando se ayude al gobierno, esos 60 millones, supongamos, que vienen de gobierno, creo que fueron pedidos por parte del gobierno a la nación, por parte del gobierno municipal, 50 millones de pesos. Supongamos que se le manda la mitad. Es obra que se va a poder aplicar directamente a Pringles. Nosotros no tuvimos un peso, por eso nosotros queríamos seguir con este gobierno, por eso nosotros apostamos a Cambiemos, por eso nosotros corríamos los riesgos que vos manifestaste de participar de una interna en la cual sabíamos que íbamos a tener todas las de perder, pero ganar con entre todos solamente, si tener el apoyo del gobierno nacional y provincial, no nos parecía que era la mejor oferta electoral que le podíamos dar a Pringles para después darle una mejor calidad de vida. Pero insisto, vamos a estar hablando un tiempo más respecto a los números. Cuando venga el presupuesto de 240 millones y tengan 2 años para devolver 7 millones o 10 millones, o sea, van a tener 600 millones para devolver 10 millones de vuelta. 600 millones para devolver 10 millones. En algún momento, vos, como hoy preguntaste lo del pibe pringlense, vas a tener que preguntar qué pasó con vos no, el periodismo, qué pasa con las 2 viviendas por día, por mes que se iban a hacer, con las 2 cuadras de asfalto o cordón cuneta, no recuerdo, por mes que se iban a hacer, y ahí se va a decir, no, lo que pasa es que el problema del gobierno anterior. Y ahí el periodismo, el ciudadano, la gente decidirá, y el tiempo y las comparaciones determinarán si esta gestión era tan mala como se decía, o esta gestión hizo más que la que viene. ¿Sí? Lo que no significa que se ganen elecciones, porque en las elecciones juegan un montón de sentimientos, juegan un montón de liderazgo, de carisma, etcétera. Lo que yo defiendo es la gestión, lo que entre todos va a defender es su gestión, pero en realidad mientras siga siendo el eje de discusión. Nosotros lo que queremos discutir es para adelante. Ayer yo creo que fueron muy buenas los discursos y lo que se planteó es el tema de la unidad. El único discurso que no aplaudí, que me pareció que no estaba de acuerdo, era el de la concejal Indio Rico, que dijo que Indio Rico estaba olvidado, que le agradecía a Compromiso Pringles, se había acordado de ellos. La verdad, yo asumí con 3 problemas en Indio Rico, que era el tema del del hogar de ancianos, y el tema de los médicos, y el tema de las cloacas. El tema de las cloacas no depende del municipio, es una obra millonaria, es una planta depuradora, pero resolvimos el tema del hogar de ancianos, haciendo un hogar de ancianos a nuevo, y tener el servicio médico que tenemos nosotros en Indio Rico nos sale 1,5 millones de pesos.
más la delegación, más todos los servicios, más la recolección, hace que la gente pueda vivir tranquilamente en Indio Rico como vive en Pringles, excepto con el servicio de cloacas. Pero el servicio de salud a nosotros nos sale 1,5 millones por año tener 2 médicos, más todos los médicos que van de Pringles a Indio Rico, que antes no teníamos ese servicio, más las 2 ambulancias que tenemos allá. Entonces cuando dice que estamos olvidados, no sé también la ciudadana qué análisis hace de presupuesto, qué es lo que pretende, si realmente sabe cuánto dinero nos mandan para poder hacer obra. Lo que pasa que al municipio, yo la verdad para apoyar al intendente que viene, lo que sí no vamos a hacer nosotros es tener exigencias que no son propias para el municipio, cosa que tuvieron para nosotros y que nosotros sabemos que bueno, fueron chicanas políticas, porque si la provincia y la nación, si el gobierno nacional y provincial no ayudan para las grandes obras, los municipios simplemente podemos administrar los servicios que tenemos y bueno, y poder brindárselo de la mejor manera posible a la gente. Carlos, a mí lo que me preocupa como comunicador, ¿no?, es fundamentalmente que la gente que está escuchando entienda y pueda discernir una realidad. Entonces, ¿cómo hace la gente para discernir que, por ejemplo, Mackin dijo que la deuda era el 26% del presupuesto? Yo saco unas cuentas muy rápidas, son cerca de los 60 millones de pesos, 50 y pico, donde Christensen dice que son 46, 60 y después puede bajar a 29, 30, donde viene el responsable hasta ayer del municipio y dice, nosotros dejamos una deuda de 7 millones. Perdón, pero no lo dije yo. Lo dijo lo que firmé. Ya sé. Adelante del intendente Perfecto. actual, adelante el tesorero, adelante toda la gente que estaba ayer, leyeron todo eso, que hasta la verdad no era necesario. Ese trámite no se hace en público, ni siquiera se me consultó, pero yo no tuve ningún problema. Vino el contador y se dijo, señores, esto es lo que nos dejan. Y eran 7.200.000 de deuda municipal y 7.200.000 de deuda consolidada. ¿Sí? Ellos de lo que hablan es de un déficit presupuestario, ¿sí?, que tiene que ver con lo que se gasta por mes y lo que ingresa. Bueno, siempre hablamos nosotros del equilibrio fiscal que hace falta en la Argentina, pero no en Pringles. ¿Cómo hace Pringles para vivir diferente en la provincia de Buenos Aires a lo que viven todos los demás municipios? ¿Cómo hacemos nosotros sin la ayuda del gobierno nacional y provincial en obra para hacer las obras? ¿Las pagamos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros para vivir en una provincia de Buenos Aires sin deuda cuando la provincia de Buenos Aires le debe en su propia caja 15.000 millones de pesos? ¿No vemos cómo queda el Banco Central? Ahora, la coherencia nuestra, desde el punto de vista político, es que siempre estuvimos en contra de estos gobiernos, el nacional y el provincial. Siempre. Después nos podrán decir que estuvimos, como bien vos decís, la crítica al radicalismo, que otro día lo hablamos tranquilos, no viene al caso, y hasta la puedo aceptar. Porque en definitiva el perjudicado soy yo. Ahora, vamos a Pringles. Desde el punto de vista político, siempre estuvimos en contra de este modelo. Y desde el punto de vista económico, la plata está en Pringles, la plata está en las obras, la plata está en los sueldos, y el déficit se da porque no nos mandaban la plata que nos tenían que mandar. Ahora, ¿vamos a dejar nosotros de que la gente se nos muera en un quirófano porque está infectada? ¿O vamos a mandar a la gente a operar a Bahía por no hacer la obra? No, hicimos la obra y tomamos la deuda. ¿Y qué problema hay si ahora lo tiene que compensar la provincia con un gobierno justo que va a ver a los gobiernos que fueron discriminados? Lo que pasa es que nosotros teníamos que seguir viviendo, no le podíamos decir a la gente, no nos mandan plata, no nos ayudan. Además, nos comenzaron obras que nosotros no hubiéramos decidido hacer. Por ejemplo, la del Palacio Municipal y la del teatro, porque teníamos prioridades, necesidades. Ahora, una vez que comenzaron, las teníamos que terminar. ¿Y no la pagaron? Pero por supuesto que no, nos dejaron a la gente arriba colgada y se fueron. Una empresa que me acuerdo que eran empleados paraguayos. Y la obra del teatro era la obra del Bicentenario, que se tenía que hacer 2010-2011 y la terminaron en 2015 el municipio. Ahora, de vuelta, debatimos. Yo vengo todos los sábados. Viene un sábado la gente de Compromiso Pringles, venimos el concejal Schumann o yo, porque somos los únicos que vamos a defender al gobierno actual. Dentro de los concejales, digo, yo como presidente entre todos. Un sábado, 2 sábados, 3 sábados, medio año. ¿Cuándo va a empezar el gobierno a decir, bueno, vamos a empezar a ejecutar
las políticas que teníamos para hacer. Porque esto, en definitiva, se fue aprobando durante todo el año y Compromiso Pringles tenía el manejo del Consejo Deliberante. O sea, también podía saber estas deudas y decir, no, miren, antes de asumir tenemos este problema. Sí, desde el momento que asumieron y antes tenían acceso absoluto a toda la información pública. De todos modos, insisto, es un debate. Y ellos, obviamente, no van a plantear esto. Yo lo que digo es que lo que firmé yo ayer fue delante de todos. Esa es la deuda que dejamos. Obviamente entiendo que va a entrar más deuda y entiendo que va a entrar, que va a estar ese déficit, pero entiendo que va a entrar mucho más dinero por coparticipación. Entonces, cuando entre ese dinero, es propio del movimiento, es como la deuda, es propio del movimiento del municipio. ¿Cuánta plata falta ingresar a Pringles de acá al 31 de diciembre? No lo sé, porque eso lo maneja la provincia de Buenos Aires. Pero ustedes tienen una participación más o menos nosotros tenemos 190 millones de presupuesto y se tiene que completar eso. ¿Y cuánto llevan hasta ahora? No te acordás. La otra vez, pero lo que pasa que era el mes de noviembre, llevábamos ingresados 130 millones. ¿Faltaban 60 millones? Sí, pero la provincia la verdad que viene con atrasos, pero que son para Pringles y para todos igual. En todo lo que ingresa por loterías y casinos, en todo lo que ingresa por, bueno, como dije, juegos de azar, por ARBA. Bueno, nosotros ponemos de ejemplo, de vuelta decimos lo mismo, los municipios, se ponía de ejemplo a ciudades hermanas, que se quiere decir que no, se nos ponía de ejemplo en cuanto a las obras, que era simplemente el gobierno nacional le daba obras. Esa era la única diferencia con los gobiernos de Pringles, y a Pringles no. Bueno, ¿por qué no se miran ahora esas ciudades hermanas que cobran el aguinaldo mucho después que Pringles, que cobran los sueldos mucho después que Pringles, que cierran con déficit, que cierran con deuda? Y Suárez tuvo como en 3 oportunidades un mes la carpa de la municipal enfrente en la plaza frente al Palacio Municipal. Yo estuve hace una semana, 15 días en Suárez y no se puede andar por las calles de asfalto, tanto de rota. Sí, tienen viviendas, pero son viviendas pagas por la nación. O sea, la estructura municipal, ¿qué pasó? Eso demuestra un poco. Suárez y Tres Arroyos pasa lo mismo, en todos lados pasa lo mismo. Entonces, yo lo dije el otro día, se enojaron alguna de la gente de Compromiso Pringles, le dije no en defensa a nadie, porque tu gobierno yo lo he criticado en algunas oportunidades y lo he hecho personalmente, pero en las cosas que a mí entender habría que criticar, a lo mejor yo no tenía razón, pero a mí no me gusta que se tiren bolas porque la gente queda. Yo me acuerdo cuando se fue Lozano dijeron que había comprado 5.000 hectáreas en Tandil, cuando se fue Amores tenía 500, 800 hectáreas no sé en dónde. Entonces, eso, hay una familia atrás, hay una vida por medio. Entonces, ¿por qué hay que esperar 3 años para lavar lo que no pasó? Bueno, pero pasa porque a mí también, sí, me dicen cosas y yo sé que forma parte de la política, pero ¿qué digo? Que mi contador es el señor Lucas Moreno, en el estudio Moreno está toda mi declaración jurada, que mi casa está en el banco hipotecario, en el Banco Nación, un crédito hipotecario, faltan 17 años, que la cuenta mía me la atiende siempre cuando voy a pagar o lo hago por el cajero, cuando tengo algún problema, el señor Gabriel Extremis, y se le puede preguntar a él. Puesto a gente de Pringles, digo, que en el Banco Provincia tengo un crédito personal, que compré un auto en Pringles porque se me agrandó la familia y tenía que tener un auto de 7 asientos y ese auto lo pago en prenda y me quedan 3 años más para pagar. Entonces ese tiene que ser la respuesta del funcionario público que está al servicio público, ¿sí? Entonces todo para que vean, porque obviamente como decís vos se empiezan a decir, bueno, esos 40 millones y bueno, 20 se lleva a la casa, porque si nosotros que estamos en esto nos cuesta entender, nos cuesta explicar, nos cuesta entender, imagínate vos el resultado que va a hacer la gente. Pero eso forma parte de la política. Todo esto de lo que hablamos forma parte de la política. Pero yo creo que también forma parte de la política lo que ocurrió ayer, que es un muy buen discurso del concejal Maskin, conformando la unidad, un muy buen discurso del intendente Berterrey, un muy buen discurso del Frente para la Victoria, un muy buen bloque del Frente para la Victoria, bueno, ¿qué voy a decir yo? De Hugo Schumann, el radicalismo que ahora tiene la presidencia del Consejo Deliberante, la Secretaría, con lo cual también va a tener un protagonismo político muy importante. Entonces, entre todos, y este gobierno lo que tiene que hacer es escuchar más a la gente y callarse un poco y crecer nosotros como partido
para hacer una alternativa política o no fuera del gobierno. Ahora, vamos a tener que estar explicando todo el año, ¿sí?, la excusa del gobierno municipal por no hacer obra, o vamos a tener que estar sumando como oposición constructivamente proyectos y cosas para hacer. Porque si no, se va a tener que decir que no era tan fácil, que no era magia, como decía Cristina, y se va a tener que reconocer a la gestión anterior que hizo mucho en un contexto de una enorme oposición, con el Frente para la Victoria, con el radicalismo, sin concejal, en contra del compromiso Pringle, en contra de medios que estaban en la web todo el tiempo atacando al gobierno, con 20 radios todas las mañanas, que obviamente genera un juicio crítico. Es muy difícil que alguien hable de un gobierno a favor, que muchas veces se ha reconocido, y agradezco, y mi relación con los medios es con todos muy buena, jamás tuvimos un problema, 2 diarios, un canal de televisión, Pringle tiene un nivel de información enorme. Entonces, un día yo veía que nosotros estábamos siendo criticados por una escuela que ahora no tiene más el problema ese que tenía después de las elecciones. Estábamos siendo criticados porque no le damos el dinero al hogar de jubilado y pensionado. Y entre esas mismas comisiones se estaban generando juicios penales entre sí. Y nosotros lo único que pedíamos para seguir dándole dinero por exigencia del Consejo Deliberante que había hecho una ordenanza, que nos dieran la rendición de cuentas, y no nos las daban. Y nos criticaban por eso. Después nos criticaban porque no le habíamos dado a Siembrasol. O sea, cuando yo veía que teníamos en contra a los abuelos, a los chicos, que nos pegaban por todos lados, dije, bueno, acá no hay salida. Realmente este gobierno debe tener algo malo. Yo juntaba a mis funcionarios y digo, ¿cuál es el problema? Y la abogada me decía, no podemos darle legalmente a instituciones privadas por un problema de personalidad jurídica. El Estado no puede asistir a una persona jurídica y a otra no. Pues si no van a venir, nos van a pedir todas las instituciones de Pringle con la obligación el municipio de darle. A Siembrasol nosotros le habíamos hecho aporte. Y obviamente cuando vienen a pedirlo una institución que trabaja por los niños de la calle, imagínense que yo le quería dar la municipalidad entera. Entonces genera un dolor enorme. Después, a una escuela nos reclamaba una obra y nosotros no teníamos el dinero en ese momento, pero porque estábamos esperando los planos que no se nos aprobaban en el Consejo Deliberante, en el Consejo Escolar. No era que no queríamos hacer la obra, pero ni bien tuviéramos el dinero, lo queríamos hacer. Vamos a decir, ¿por qué no explicaron eso? Lo dijimos, pero hay que decir las cosas 20 veces, y cuando la ola está en contra, no hay manera. Cuando hablan 15 concejales en contra, parece que no hay una verdad. Y tal vez, si vos me decís errores políticos, y que el único vocero de mi gobierno era yo, que el único que hablaba de mi gobierno era yo, que el único que defendía a mi gobierno era yo, entonces tiraba el centro y cabeceaba. Pero yo decidí eso. Yo decidí que tengo un gabinete técnico y en mí descanse lo político, para que en el futuro, ¿sí?, se construya un gobierno con concejales, con voceros, con jefe de gabinete. Pero bueno, nosotros también generamos nuestras propias problemáticas, pero también, de este modo explico, contra todo lo que nosotros nos teníamos rodeado. O por ejemplo, hacer una obra en una escuela con mucho amor y cuando vamos a poner el cartel, que la directora nos prohíba poner el cartel. Y nosotros lo que decíamos era que era el dinero del municipio, no queríamos hacer una propaganda política. Y la directora estaba convencida que estábamos haciendo una propaganda política. Y nos decía eso cuando detrás, mientras yo debatía eso, veía toda la propaganda que había desatado el gobierno nacional y provincial dentro de las escuelas públicas. Que tenemos que escuchar a Pinedo, que iban y le decían a escuelas rurales, los del actual gobierno, que voten a Scioli, porque si venía Macri iba a cerrar las escuelas rurales. Y a nosotros no nos dejaban poner un cartel de obra que nosotros teníamos que justificar por reglamento de obra pública, de certificación, cuánto se había gastado en la obra públicamente, un cartelito. Entonces, la verdad, llegaba un momento en que bajamos los brazos. Llegaba un momento que yo decía, la verdad que está la suerte echada. A mí como que había un rechazo, estaba lo que hacíamos estaba bien, pero no alcanzaba. Cuando nosotros me dicen tenés que tener autocrítica, salgo a preguntar a la calle por qué no nos votaron y por qué había que cambiar. Pero ¿y por qué había que cambiar? No sé. Entonces como que me cuesta a veces hacer una autocrítica, y en ese sentido tenemos que entender también que tenemos que escuchar más al vecino, tenemos que profundizar, tenemos que ir más, rascar más,
para ver en la olla qué es lo que hay en el fondo, que el vecino por ahí respetuosamente no nos quiere decir. Por ejemplo, el tema de servicios. Por ejemplo, el tema de servicios, que no esté consolidada bien la prestación del servicio público de recolección, que muchos ciudadanos nos han dicho. La verdad, nosotros podemos dar 1000 explicaciones, pero las tenemos que dar mano a mano, porque si no se hace extenso. Pero ¿qué quiero decir con todo esto para cerrar? Que nuestra gestión la podemos explicar punto por punto, pero creo que ahora empieza la explicación de la gestión que viene, y yo no quiero ocupar los espacios todo el tiempo hablando de esto. No, a mí me interesaba tu palabra ya para cerrar esto. Ya nos hemos pasado 18 minutos de las 12, porque, claro, yo escucho, ¿no? 22%, 24% del presupuesto imposible de pagar. Le pido al pueblo de Pringles que nos espere un año, pues no podemos hacer nada, que esto fue un desastre, que 42, 50, 60 millones de pesos, que de donde usted toca encuentra cosas. Entonces, la gente escucha. Entonces, si yo no tengo la réplica de todo eso, evidentemente, yo lo que pediría, si se puede, es conseguir una copia de la rendición de cuentas, como para que yo, sobre el escritorio, le pueda decir a la gente: yo estoy leyendo esto, y esta es la realidad, que no es porque no crea, sino porque me interesa. Pero ayer lo leyó todo esto que te digo, adelante de todo, está grabado. Lo tiene grabado Matías Rosario, la señora de despacho, para que el intendente que se va le firme al intendente que entra lo que le entrega. Si ayer hubiera habido 40 millones de deuda, se hubiera leído 40 millones de deuda. Después el proyectado también tiene que ver con lo que se proyecta de ingreso. Sí, entonces, a mí me proyectan la deuda, lo que no me proyectan es lo que va a ingresar. De vuelta, te vuelvo a decir, suponete dijeron que entra un presupuesto de 250 millones y se deben 25 millones. Suponete eso. No hay 250 millones para devolver a 25. Hay 500 millones, porque hay 2 años para devolverlo. Ahora, hay un quirófano nuevo. Claro, que está dentro de la deuda. Que está dentro de la deuda, porque era imposible seguir operando gente en Pringles. Entonces, ¿cómo? Es como si uno tiene una familia y su esposa le dice: bueno, uno de los chicos está enfermo. Bueno, va a sacar un crédito si no tiene el dinero. Si el patrón no le manda el dinero, como me pasaba a mí con la provincia y con la nación, bueno, yo tenía que generar recursos. Pues además se cerraba el quirófano. Que esos fueran problemas que nosotros no contábamos, que lo hablamos con los profesionales y que nos hacemos cargo. Y eso es gestión, eso es ir para adelante. No nos quedamos en el problema. Y además nos presentamos elecciones, porque nos queríamos hacer cargo de todo esto. Ahora, Carlos, para terminar, si este gobierno va mañana a la provincia y consigue, o a la nación, y consigue 50 millones de pesos, ¿eso es hacer gestión contra la no gestión del gobierno anterior? No, eso es tener un gobierno serio, como tiene ahora Cambiemos, que va a darle a cada municipio lo que corresponde. Y como van a tener políticas acertadas respecto a las provincias, con más deuda, con más problemas, y van a pedirle a las que más recibieron que esperen un poco, así tienen que hacer con los municipios. O le van a dar a Suárez, que yo creo que sí, le van a dar de manera pareja, pero el intendente de Pringles tiene el derecho a decir: mire, del año 2000, por lo menos en estos 6 años de gestión, ¿sí? Y como fui como concejal, puedo casi seguro decir que 6 años más, pero quiero hablar de mis 6 años de gestión. No nos dieron nada de nación, y de provincia nos dieron 14 cuadras de asfalto, porque el crédito del Boulevard 40, por ejemplo, el crédito del Boulevard 13 lo pagó Pringles, y lo hizo la cooperativa vial, y lo pagó el municipio. O sea, todo es la plata de Pringles. No vino un peso. Por eso hay veces que uno tiene la estrategia de agradecerle al gobierno que nos dio el crédito. Pero es como agradecerle al banco que nos da un crédito y nos cobra el 29% de interés. Digamos, sí, accedemos al dinero, pero después lo tenemos que pagar. Seguro. Cuando otros municipios se lo dieron gratis. ¿Sabés lo que significa la ventaja de que te den una obra como el Boulevard 13 gratis, de 24 cuadras de asfalto, de toda esa canalización, a una obra que la tiene que pagar el municipio o el Palacio? Porque por ejemplo, ¿por qué perdimos, no? Y una persona, y creo que hasta el frente del Parlamentario lo dijo con buen tino, que no se tomaron prioridades, se pintó el Palacio, que no es pintar, sino refaccionar, en vez de hacer obra en los barrios. Y obviamente que nosotros queríamos hacer obra en los barrios, pero arrancaron por el Palacio. Y la plata estaba... Nos dieron la plata para el Palacio. Nos dieron la plata para el teatro. Entonces, la verdad, hay decisiones que nosotros
teníamos que tomar acompañando las políticas públicas. Pero que nos decían, quédese tranquilo que nos van a dar un crédito para 40 cuadras de pavimento urbano y para la rotonda. Miguel, ¿hace falta que explique que pusieron 4 tambores con 4 veladores y no hicieron la rotonda? Lo mismo que el Boulevard 40 se presupuestó en el 2014. Era imposible que nosotros creyéramos que no lo iban a hacer. No podíamos pensar que eso no se iba a hacer. Como no podíamos pensar que la presidenta nos fuera a entregar el bastón. Por eso yo creo que ya no tengo que decir más nada del kirchnerismo. Y nosotros apoyamos a este gobierno nacional y provincial porque creíamos que a estos candidatos, porque creíamos que en la oposición estaba la respuesta para una Argentina mejor, y lo vamos a comprobar. Por eso queremos apoyar al gobierno municipal en todas sus gestiones, y no queremos ser críticos. Lo único que estamos haciendo es defender nuestra gestión, porque nos damos cuenta que ya pidieron un año a crédito echándonos la culpa a nosotros. Entonces, yo creo que... sin interés. Claro, yo creo que tenemos el derecho en la tribuna política a debatirlo, y te agradezco el espacio, pero ¿sabes qué? La gente sola y los periodistas solos van a empezar a darse cuenta. Porque la verdad es complejo decirle a la gente, después de todo lo que se prometió durante 6 años criticando este gobierno, que ahora no se puede hacer nada. Vamos a hacer la patrulla urbana. Carlos, sí, no, porque si no el operador me va a matar. Seguimos en qué espacio político. No, cambiemos. Cambiemos. Y dentro de Cambiemos, ¿dentro de qué espacio? ¿Dentro del radicalismo? No, nosotros tenemos nuestro partido, entre todos. Que es un vecinalismo. No, siempre entre todos va a tener una identificación política, en este caso con Cambiemos, con lo que representa. ¿Habrá forma de regresar al radicalismo? No porque no es una decisión mía, es una decisión partidaria, y no, a nivel local ya tomé una decisión, y además hay una decisión tomada también desde el comité, y no es necesario desgastarnos de ambas partes. Yo tengo mucho respeto, celebro la presidencia del señor Bayuga, celebro... ¿Por qué la presidencia, y termino, por qué la presidencia de Bayuga, la secretaría, por qué esa cesión al radicalismo de Pringle? Porque el radicalismo apoyó a Compromiso Pringle en las elecciones. Gracias.